el hecho de que en el día de ayer Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump sacó a los Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Esa es la mayor aspiración de todos los gobernantes dictatoriales. Las dictaduras no quieren saber de derechos humanos, y por eso ustedes ven que los nazistas, los xenófobos, los violadores de derechos humanos siempre dicen: hay que salirse de los derechos humanos. Somos soberanos. La soberanía, lo hemos explicado muchas veces aquí, es relativa, tiene límites. Usted no puede alegar soberanía para proteger delincuentes, por ejemplo. Por eso nosotros estamos de acuerdo con los tratados de extradición, porque la soberanía no es para encubrir a asaltantes, a narcotraficantes, a corruptos, a toda suerte de criminales. No, la soberanía es para fines más nobles que eso. Y precisamente el presidente Trump saca a los Estados Unidos de la Comisión de los Derechos Humanos, del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, pero recientemente nombró directora de la CIA a una oficial que ha defendido en el pasado las torturas, los interrogatorios con tortura. Así, claro, y la interrogaron en el Senado, donde ratificaron su nombramiento, y le preguntaron eso, y ella dijo que no, que ella ahora ella no está, no va a aplicar torturas. Algo que no da como mucha garantía, ¿no? Esa afirmación, una persona que ha defendido públicamente los métodos de tortura. Entonces, ese es el tipo de gobernante que no le gustan los derechos humanos. Claro. Y claro, lo saca porque los derechos humanos de la ONU han condenado todas las violaciones que comete el gobierno de Israel contra los palestinos. Que es el principal alegato de Estados Unidos, Sí. Decir que el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha asumido una posición parcial de ataque contra Israel. Y claro, que Netanyahu inmediatamente felicitó a los Estados Unidos por salirse de los derechos humanos. Claro que sí. La última vez fue hace pocos meses. Así es. Que hicieron un bombardeo donde murieron niños, ancianos, mujeres y de todo. ¿Pero y por qué? Porque los Estados Unidos decidió abrir su embajada en Jerusalén y provocó esa situación que se dio ahí. Exactamente. Esa agresión por parte de Israel. Entonces, al pueblo de Palestina. Bueno, los norteamericanos, aunque no la mayoría de los votantes, pero por el sistema que tienen allá, eligieron a Donald Trump. Mira. Y lo malo es que no solo ellos van a sufrir las consecuencias, sino que el mundo la va a sufrir. Pero sobre todo, y a propósito de esto mismo, el mundo está horrorizado con lo que está pasando con los niños enjaulados, con el tema de la inmigración. Estamos conscientes y abogamos también porque cada país reglamente la inmigración, porque es un derecho inalienable. Reglamentar. El Estado debe decir a quién autoriza entrar y a quién no. Y tiene que procurar hacer lo posible por hacer cumplir ese derecho. ¿El límite cuál es? Los derechos humanos. Ese es el límite. Porque todo derecho tiene límites. Entonces, así como usted tiene derecho al libre tránsito, no tiene derecho a coger un carro y tirarlo contra una casa o contra un peatón, ¿verdad? Entonces, todos los derechos tienen límites. Y los derechos humanos prevalecen sobre cualquier derecho. ¿Qué es lo que sucede? Que llegan inmigrantes indocumentados mexicanos y de Centroamérica, muchos que usan a México, la frontera de México, llegan con Estados los niños, Unidos. Lo cual es un abuso de esos padres también, porque hay que decirlo. Hacer ese trayecto. Pero los agarran y los separan. Entonces, los
adultos van a un proceso que no es ni el mismo día, ni inmediatamente, ni nada de eso. Que toma semanas y meses. Y dejan a los niños en unas jaulas, señores. Porque sobre todo a partir del gobierno de Bush y sobre todo este año, desde el año pasado a este año, la migración indocumentada se está atendiendo desde una lógica penal y no de carácter civil como acontecía anteriormente, y por eso sí, entonces, en el proceso penal separan a los padres de los niños. El mundo está horrorizado con esto, porque ¿qué es lo que pasa? Usted tiene derecho a someterlos, es más, tiene el deber de someterlos, ¿verdad? Y tratar de devolverlos. Ahora, no los separe, no los separe. Esos niños tienen el derecho de estar con sus padres, que son quienes mejor los cuidan, ¿verdad? Tienen el derecho. Ellos no decidieron emigrar ilegalmente. Ellos no eligieron nacer, ni dónde nacer, ni de qué padres nacer. Ellos nacieron y están en el mundo y son niños. Y es un horror lo que están haciendo. Tanto así, señores, que las últimas 5 primeras damas, incluyendo la actual, se pronunciaron sobre ese tema. Se han pronunciado muchísimos organismos internacionales, pero para terminar este comentario, solamente citaremos lo que dicen estas 5 primeras damas, desde la más antigua hasta la actual. Dijo Rosalind Carter, en un comunicado, no fue que se topó un periodista con ella y le preguntó, no, hizo un comunicado para decir textualmente: la práctica y política actual de separar a los niños del cuidado de sus padres es desgraciada y una vergüenza para nuestro país. Esa es una primera dama de un presidente demócrata. Otra primera dama de un presidente demócrata, Hillary Clinton, dijo: lo que sucede en nuestras fronteras es horrorosa. Esta es una crisis moral y humanitaria. Cualquier ser humano con sentido de la dignidad y de la compasión debería estar indignado. Vamos ahora a una ex primera dama republicana, Laura Bush, la esposa de George W. Bush. Es decir, el último Bush que fue presidente. Esa lo dijo en un Twitter y en un artículo que publicó en el Washington Post. Oiga, esa primera dama hizo un artículo y lo publicó en la prensa. Dice: yo vivo en un estado de frontera. Aprecio la necesidad de proteger nuestro territorio, pero esta política de cero tolerancia es cruel, es inmoral y me rompe el corazón. La anterior primera dama, Michelle Obama, refiriéndose al tuit que puso Laura Bush, dijo: a veces la verdad trasciende a los partidos políticos, como una forma de decir que ella y esa otra ex primera dama republicana están de acuerdo. Exacto. Y finalmente lo que dijo la actual primera dama, la esposa de Trump, que lo dijo en un comunicado de firmado por su vocera, que dice lo siguiente: la señora Trump odia ver que haya niños que son separados de sus familias y espera que quienes están en posiciones opuestas a este asunto puedan finalmente encontrarse y llegar a una reforma en materia de inmigración que sea exitosa. Ella cree que debemos ser un país ajustado a la ley, pero también un país gobernado con el corazón. Es al esposo, al presidente, que le está diciendo que no tiene corazón para tratar así a esos niños. Se han divulgado videos donde están los niños llorando, llamando a sus padres mamá, papá, en jaulas. Y no es solamente por el tipo de recinto, porque son una cosa con unas verjas ciclónicas. Es que son miles, son miles. Desde abril hasta la fecha, más de 2.000 niños han sido segregados de sus padres. Y están ahí simplemente sin saber lo que les pasa, pero arrancados de al lado de sus padres. Y qué casualidad que los Estados Unidos se separe del Consejo de Derechos Humanos cuando recientemente inició la sesión de este organismo de las Naciones Unidas y tenía como uno de sus puntos la crisis migratoria en los Estados Unidos. Entonces sí tienen derecho a
cuidar sus fronteras y a regular la entrada de migrantes y hacer todo lo posible porque solo entran los que están autorizados, como nosotros, que tenemos que hacer eso también. Nosotros tenemos que limitar la entrada y tenemos que ver la forma de evitar que entren los que no están autorizados. Aquí entran por otros motivos, porque hay corrupción para dejarlos entrar, porque hay corrupción para darles visas. Los cónsules se forran, todos los cónsules dominicanos en Haití, que son varios, no vamos a decir todos, pero la gran mayoría se lucra con esto. Y tercero, porque de aquí los demandan su mano de obra, y eso es lo que sucede. Y eso hay que resolverlo. Lo que no se puede es hacerlo a costa de los derechos humanos, como se ha hecho aquí también en muchas oportunidades.